el modelo atómico de Bohr. Este es el tercer modelo atómico que vamos a revisar. Como hemos visto anteriormente, los modelos atómicos no salen de la nada, sino que en fondo son como una secuencia de generación de nuevo conocimiento relacionado con la estructura del átomo. Entonces, en esa secuencia se alimentan de planteamientos de los modelos anteriores. En este caso, el modelo de Bohr está relacionado con, o sea, se basa o se fundamenta en lo ya obtenido por el modelo atómico de Rutherford, que ya vimos, pero también se nutre o considera otros aspectos que nosotros no los vamos a ver tan en detalle, pero también considera planteamientos que ya son conocidos en la época de Planck, principalmente lo referido a los cuantos, a la cuantización de la materia, y de Albert Einstein con respecto al efecto fotoeléctrico. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque Albert Einstein ya había investigado la naturaleza de la luz, y como tal la había definido como que la luz tenía dos propiedades. La luz es onda, que eso es más como del aspecto de la física, pero también se define como partícula, tiene una dualidad. Entonces, todos estos aspectos Bohr considera para el planteamiento de su modelo. Entonces, Bohr plantea su modelo en 1913. Y como les decía, se fundamenta en lo planteado por Rutherford. Esta es una representación del modelo atómico de Rutherford. ¿Y por qué plantea un nuevo modelo si se fundamenta en el de Rutherford? Porque para él el modelo de Rutherford presenta ciertos problemas. ¿Y cuál es el problema principal? Tiene que ver con los electrones. ¿Cierto? Rutherford planteaba que los electrones circulaban en órbitas fijas. Tienen una órbita definida en la cual van girando alrededor del núcleo. Pero ¿qué observa o qué idea le surge a Bohr respecto a esto? Que si los electrones giran en una órbita permanente, siempre en la misma elipse, tarde o temprano estos electrones se van a ir quedando sin energía, va a ir disminuyendo su energía, si giran siempre en la misma órbita. Y si van perdiendo energía, eso quiere decir que van a empezar a ser atraídos por el núcleo. ¿Por qué van a ser atraídos por el núcleo si pierden energía los electrones? Hasta que finalmente pueden llegar a ser absorbidos por el núcleo, debido a esta atracción entre la naturaleza negativa del electrón y la naturaleza positiva del núcleo donde se encuentran los protones, que son nuestras partículas positivas. ¿Y qué pasa si ocurre eso? Si finalmente el electrón, por su carga negativa, es atraído completamente por el núcleo, que es una concentración de carga positiva, la estructura del átomo, como nosotros la conocemos, deja de existir. Entonces, si eso ocurre, el átomo es la base estructural de la materia deja de existir como la conocemos, y eso no puede ocurrir. Entonces, para Bohr, el principal problema que tiene el modelo de Rutherford es este componente, la energía. ¿Cómo hacemos o cómo se genera el hecho de que los electrones siempre están girando en estas órbitas y no son atraídos por el núcleo? No pierden energía. ¿Cómo explicamos esto? Esa es la duda que tiene Bohr, que lo lleva a plantear su nuevo modelo. O sea, ¿cómo explicamos que la materia no desaparece, sigue existiendo como tal? Eso quiere decir que el átomo también. Entonces, esta atracción de los electrones por el núcleo nunca ocurre. Entonces, tiene que haber algo que permite que los electrones mantengan su nivel de energía. Y eso es lo que trata de explicar Bohr, y por eso plantea un nuevo modelo. ¿Cómo es que los electrones permanecen en sus órbitas? O sea, ¿cómo es que conservan su energía para poder mantenerse en sus órbitas? ¿Cómo lo explica Bohr? Entonces, Bohr plantea que los electrones efectivamente se ubican en órbitas, pero no en cualquier órbita o no al azar. Él plantea que las órbitas, que están aquí representadas como con líneas discontinuas, ¿cierto? Como rosaditas, las órbitas tienen distintos niveles de energía. Esto representa el núcleo. Esta como nube borrosa representa el núcleo desde donde surge la flechita azul. Entonces, desde el núcleo hacia el exterior, hacia la periferia,
la energía de las órbitas aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera órbita, que la que está más cercana al núcleo, tiene menos energía que la segunda órbita. La segunda órbita tiene más energía que la primera. Y la tercera tiene más energía que la segunda y que la primera. Entonces, hacia afuera el nivel de energía aumenta. Y a estos distintos niveles, él les dio números. La primera órbita es la n igual a 1, la segunda órbita es la n igual a 2, la tercera órbita es la n igual a 3, y así sucesivamente. Entonces, en estas órbitas es donde se ubican los electrones. Como habíamos dicho, el principal problema del modelo de Rutherford era la energía, cómo mantiene la energía sus electrones. Y Bohr plantea que esta energía puede ser mantenida, aumentada y disminuida por la luz. La luz, como dijimos anteriormente, según Einstein, es onda y partícula, es energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los electrones dentro de los átomos? Los electrones pueden absorber la energía de la luz. Y cuando un electrón absorbe energía de la luz, puede aumentar su energía. Y eso le va a permitir al electrón moverse, puede moverse de una órbita a otra. Pero, ¿cómo mantienen su energía? Pueden absorber la energía de la luz y también pueden liberar esa energía absorbida. Entonces, si permanentemente un electrón está absorbiendo y liberando energía, puede conservar su energía en el tiempo y de esa manera no perderla constantemente y no verse absorbido por el núcleo. Entonces, la energía de la luz es la que permite ir manteniendo la energía de los electrones que giran alrededor del núcleo. Y de esa manera se evita que puedan ser absorbidos por este. ¿Cómo afecta esta energía a los electrones? Lo vamos a ver en la clase siguiente. Primero vamos a ver en sí el modelo, porque si no nos vamos a enredar un poco. Entonces, los electrones pueden mantener su energía porque pueden permanentemente absorber y liberar energía desde la luz, desde la que obtienen de la luz. Entonces, eso es lo que permite a los electrones conservar su energía. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, los electrones pueden ir absorbiendo, que es lo que muestra acá con la flecha amarilla, y pueden ir liberando energía. Entonces, ese proceso es el que le permite poder mantener su energía a través del tiempo y evitar ser absorbidos por la carga positiva o ser atraídos por la carga positiva del núcleo. Entonces, como veíamos en el diagrama, ¿cierto? La energía aumenta desde la menor energía, que es lo más cercano al núcleo, a la mayor energía, que es lo más alejado del núcleo. Y cada nivel tiene un nivel de energía, ¿cierto? Que va en aumento a medida que nos alejamos del núcleo. Como veíamos en esta representación, ¿cierto? Esa flecha muestra el aumento de energía de las órbitas. Siempre aumenta desde el núcleo hacia afuera. Y esa diferencia de energía de los distintos niveles es lo que permite que cada nivel tenga una capacidad máxima de electrones que puede contener. Entonces, en función de la energía de la órbita, es la cantidad de electrones que puede contener o que puede alojar esa órbita. Mientras más energía tenga la órbita, mayor cantidad de electrones va a poder tener en esa órbita. Y en el fondo para nosotros va a ser la cantidad de electrones que le podemos dibujar. Hay un límite de electrones que le podemos dibujar a cada órbita en función de la energía que ésta tiene. Y esos son valores que tenemos que aprendernos de memoria. ¿Cuántos electrones puedo dibujarle como máximo? Estos son máximos. ¿Cuántos electrones como máximo yo le puedo dibujar a cada órbita en función de su nivel de energía? ¿Qué quiere decir esto con máximos? Que yo le puedo dibujar esos electrones como máximo, pero podría dibujarle menos, en función de qué átomo yo esté representando. Entonces, ¿cuáles son las capacidades según el nivel de energía? Para el primer nivel, que es el más cercano al núcleo, el menos energético, yo puedo dibujar un máximo
de 2 electrones. Para el segundo nivel, que ya va aumentando en energía, el máximo de electrones que yo le puedo dibujar es de 8. Para el tercer nivel, más energético que los dos anteriores, el máximo de electrones que yo le puedo dibujar son 18. Y para el cuarto nivel, el máximo de electrones que yo puedo dibujar en esa órbita, o sea, el máximo de electrones que puedo alojar esa órbita son 32. Y de ahí en adelante, del 5, el 6, el 7, también el máximo para todos esos niveles superiores es 32. Del nivel 4 en adelante, todas las órbitas alojan un máximo de 32 electrones. Entonces, estos son valores que tenemos que tener en cuenta cuando queramos representar átomos según el modelo de Bohr. Entonces, vamos a volver a nuestros materiales, porque aquí vamos a dibujar hartas órbitas. Bueno, como les decía, la calculadora es opcional. El compás, aquí sí es imprescindible el compás o tener un stock de varias tapas redondas de distintos tamaños o elementos circulares que podamos usar su base como para dibujar estos círculos. Bueno, y la tabla periódica para ir buscando los datos de los elementos que vamos a trabajar. Y también tenemos que recordar estas igualdades, ¿cierto? Para poder calcular las partículas subatómicas que vamos a representar en nuestros dibujos de átomos. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que Z, que es el valor que acompaña a los elementos en la tabla, es nuestro número atómico, y todavía seguimos trabajando con átomos sin carga, en su estado neutro o alotrópico. Y para ese caso, ¿cierto? Z, que es el número atómico, nos va a indicar la cantidad de protones y de electrones. Y esta es la que nos interesa, la de los electrones. Y A, que es el número másico, la masa del elemento, está determinada por la cantidad de protones más la de neutrones, lo que está en el núcleo. Y para determinar la cantidad de neutrones, despejamos esta fórmula y nos queda que la masa menos la cantidad de protones del elemento nos va a indicar la cantidad de neutrones. Entonces, estas son igualdades que vamos a ir trabajando todo el tiempo y que no debemos olvidar. Entonces, vamos a empezar a dibujar los elementos según el modelo atómico de Bohr. Vamos a partir con uno simple, que es a partir del cual él realizó su modelo, el hidrógeno. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1, súper bien. Si Z, como me dijo la compañera, es 1, ¿cuál es su cantidad de electrones? En función de eso, de lo que vimos anteriormente, ¿cuántas órbitas yo debiese dibujarle al hidrógeno? Si solamente tengo que dibujar un electrón. Vamos a volver a esto. Si yo solamente tengo que dibujarle un electrón. Una, porque esa es la cantidad de electrones. Si yo tuviera que alojar más cantidad de electrones, tendría que empezar a ver cuántas órbitas. En este caso, como solo tengo que dibujar un electrón, me basta y sobra con una primera órbita. ¿Por qué? Porque el máximo de esa órbita es 2. O sea, me sobra espacio para dibujar mi único electrón del hidrógeno. Entonces, por esa razón, solamente necesito una órbita. O sea, vamos a dibujar, ese puntito va a representar el núcleo, una órbita. Y aquí las empezamos a dibujar concéntricas. Ya no es como en el modelo de Rutherford, que eran como elipses alrededor, sino que empezamos a dibujar círculos concéntricos alrededor de nuestro núcleo. Esa es mi primera órbita. Dijimos que la primera órbita tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Entonces aquí yo solamente tengo que dibujar uno. Dibujo mi único electrón, lo voy a dibujar ahí. Y ahí tengo la representación del átomo de hidrógeno según el modelo de Bohr.
Entonces, como yo les decía, la capacidad, lo que vimos anteriormente, la escalerita, nos dice la capacidad máxima que nosotros podemos dibujarle al nivel. Pero yo puedo tener esa capacidad completa o puedo dibujarle menos. Vamos a ver el litio. ¿Cuál es el número atómico del litio? 3. Por tanto, si el número atómico del litio es 3, tenemos 3 electrones acá que ubicar. Entonces, vamos a dibujar nuestro núcleo. Entonces, son 3 electrones. Vamos a dibujarle la primera órbita. La primera órbita, como habíamos visto, tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Vamos a dibujar. Aquí voy a dibujar uno. Aquí voy a dibujar el otro. Los dibujé opuestos para dejar suficiente espacio. Ya ocupé la capacidad máxima de la primera órbita, entonces ¿eso a qué me obliga? Que tengo que dibujar una segunda órbita para ubicar el electrón que me falta. Porque yo no puedo dibujarle jamás 3 a esta primera órbita, porque no soporta esa cantidad de electrones. Entonces eso me obliga a dibujar una segunda órbita para el litio, donde voy a ubicar el tercer electrón que me falta. Entonces, aquí dibujamos la primera órbita y la usamos en su capacidad máxima, pero como este tenía 3 electrones que ubicar el litio, tuvimos que dibujar una segunda órbita que tiene una capacidad máxima de 8 electrones, pero en este caso nosotros solamente le dibujamos uno, porque esa es la cantidad de electrones que a nosotros nos faltaba para completar los 3 que tiene el elemento que yo estoy trabajando. Entonces a eso yo me refería cuando les decía que yo les daba la capacidad máxima, pero en un átomo ustedes pueden ocupar esa capacidad máxima o puede ser que dibujen menos electrones, y eso va a ser en función de qué elemento ustedes están dibujando. Entonces, si se fijan, esto representamos el átomo con un círculo al centro, y vamos dibujando las órbitas circularmente alrededor del núcleo. ¿Por qué es 3? Recordemos que en una forma alotrópica estamos con átomo neutro, alotrópico, sin carga. Neutro es sin carga. Cuando eso ocurre, Z es igual a protones y Z también es igual a la cantidad de electrones. Entonces, si tú ves que en la tabla periódica el número atómico es 3, eso va a ser igual a tu cantidad de electrones. Porque estamos trabajando estamos asumiendo esto. Yo se lo estoy diciendo, estamos trabajando todavía solo con átomos neutros en su forma alotrópica, entonces estas igualdades se tienen que cumplir. Vamos a ver el carbono. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6. 6 electrones. Entonces eso quiere decir que nuestra cantidad de electrones es 6. Esa es la cantidad de electrones que debemos dibujar. Recordemos que estamos hablando del modelo atómico de Bohr, que nos delimita cuántos electrones podemos dibujar en la órbita. Y acá están las cantidades de electrones máximos que podemos dibujar por órbita. Nos están preguntando eso por el chat. En el nivel 1 yo puedo dibujar 2 electrones como máximo. Si ya tengo que dibujar más electrones, no puedo ponerlos todos en la misma órbita, tengo que empezar a dibujar más órbitas. En el segundo nivel puedo dibujar un máximo de 8 electrones. En el tercer nivel, un máximo, que es la tercera órbita. Cada nivel representa una órbita. El tercer nivel, que es mi tercera órbita, un máximo de 18 electrones. Y del cuarto nivel en adelante, lo máximo que puedo dibujar por órbita son 32 electrones. Estos son valores fijos que tenemos que conocer. Entonces, si tenemos que dibujar 6 electrones, ¿cuántas órbitas tengo que dibujarle a mi átomo de carbono? 2 órbitas. Vamos a dibujarlas inmediatamente. Ustedes si están con compás les van a quedar mucho más bonitas, o con tapitas. Ya. 2 órbitas. En la primera, ¿cuántos electrones represento o dibujo? 2 electrones
y que es la capacidad máxima. No puedo dibujar más electrones en esta órbita porque ya llegué, ocupé su capacidad máxima, que son 2 electrones, y ya está ocupada. En la segunda órbita, ¿cuántos electrones dibujo? 4, perfecto. Entonces, los vamos a tratar de dibujar también siempre de manera como distribuidos uniformemente, no todos en el mismo lado. Entonces voy a dibujar uno aquí arriba, uno en el lado opuesto, aquí abajo, uno a la derecha y otro opuesto a la izquierda. Y ahí tengo los 4 electrones de la segunda órbita. Entonces, tengo 4 en la segunda órbita, 2 en la primera, y ahí tengo el total de 6 electrones que tiene el carbono. El magnesio. ¿Cuál es el número atómico del magnesio? 12. Eso quiere decir que tenemos 2 electrones. Entonces, en función de eso, ¿cuántas órbitas tenemos que dibujar para el magnesio con esa cantidad de electrones? Exactamente, 3. Vamos a ir viendo por qué. Tenemos que ubicar 2 electrones. Vamos a dibujar la primera órbita. ¿Cuál es la capacidad de la primera órbita? ¿Cuántos electrones soporta? 2. Vamos a dibujar los 2. Uno aquí arriba y uno en el lado opuesto. Ustedes esto lo pueden ir haciendo con colores si ustedes prefieren los pelotitas de los electrones. Dibujé 2. Tengo que ubicar 12 electrones en mis órbitas. Ya dibujé 2, menos 2, me quedan 10 electrones por dibujar. Porque ya les resté los de la primera órbita. Vamos a dibujar la segunda. Mi segunda órbita. ¿Cuánto es la capacidad máxima de electrones de la segunda órbita? 8. ¿Cuántos le tengo que dibujar para representar el magnesio? Los 8, porque me quedan 10. Y dijimos que la segunda órbita tiene una capacidad máxima de 8. Entonces, tengo que dibujarla completa, porque todavía me faltan 10 electrones por ubicar. Entonces, vamos a ubicar los electrones en la segunda órbita. 1, 2, 3, 4. Aquí dibujé, como siempre, la cruz. Uno arriba, uno abajo, a la derecha, a la izquierda. Ahora voy a dibujar los que me faltan en diagonales. 4, 5, 6, 7 y 8. Para que nos queden distribuidos uniformemente. No los dibujen, voy a dibujar como... No los dibujen, por ejemplo, todos así. 1, 2, 3, 4. Todos pegaditos unos del otro. Tienen que tratar de distribuirlos de manera equitativa dentro de la órbita que están dibujando. Y eso va a ser en función del tamaño también que ustedes estén dibujando los átomos. Dibujamos los 8 de la segunda órbita. Entonces ahora me quedan 2 electrones por ubicar. Entonces eso me obliga a dibujar la tercera órbita. ¿Cuánto es la capacidad máxima de la tercera órbita? 18. No nos tenemos que olvidar de esto. Pero en este caso, a mí solamente me faltan 2 por ubicar. Entonces yo voy a dibujar la cantidad de electrones que me faltan. Sé que puedo dibujar hasta 18 electrones, pero a mí solamente me faltan por dibujar 2. Entonces le voy a dibujar los 2 electrones que me faltan para completar mi representación del magnesio. 1 y 2. Ahí tenemos los 2 electrones que nos faltan. Entonces ahí terminé de ubicar todos los electrones del átomo que yo estoy trabajando. El zinc, Zn. ¿Cuál es el número atómico del zinc? 30.
Por tanto, tenemos que dibujar 30 electrones. Esa es la cantidad que tenemos que dibujar en nuestro modelo. Entonces vamos a ver. Primera órbita, la voy a hacer más chiquitita porque tiene más órbitas. ¿Cuántos electrones dibujamos en la primera órbita? 2. 2. Me quedan 28 electrones por ubicar. Vamos a dibujar, eso me obliga a dibujar la segunda órbita. ¿Cuántos electrones dibujamos en la segunda órbita para el zinc? 8. 2, 3, 4, 7 y 8. Dibujamos 8. Nos quedan 20 electrones todavía por ubicar. Nos obliga a dibujar la tercera órbita. ¿Cuántos electrones dibujamos en la tercera? 18. ¿Por qué? Porque recordemos que la tercera órbita tiene una capacidad máxima de 18 electrones. Todavía nos quedan 20 electrones por ubicar. O sea, es más que la cantidad que soporta esta órbita. Entonces, por eso la tenemos que ocupar completa, a su máxima capacidad. 1, 2. $16 y ahí vamos a dibujar uno más juntito. 17 y acá he puesto 18. Y ahí tengo los 18 electrones. Y con esos 18 me quedan 2. A la primera le dibujé 2, a la segunda le dibujé 8, a la tercera órbita le dibujé 18. Todavía me quedan 2 electrones por ubicar. Entonces eso me obliga a dibujar una cuarta órbita en el caso del zinc. ¿Cuál es la capacidad máxima de la cuarta órbita? 32. ¿Pero cuántos les voy a dibujar yo porque estoy representando el zinc? Los 2 que me faltan. 1 y 2. Y ahí tenemos la representación del átomo de zinc según el modelo de Bohr. Entonces ustedes cuando vayan dibujando los átomos pueden ir haciendo lo que yo hice aquí al lado, una tablita. ¿Cuántos electrones tienen? ¿Cuántos van dibujando por cada órbita? ¿Y cuántos les quedan todavía por dibujar? Para saber, y esto les va a ir indicando si tienen que dibujar una órbita más o se tienen que quedar con las que tienen. Entonces así van incluyendo, van determinando cuántas órbitas van dibujando a medida que van ubicando los electrones y siempre teniendo en cuenta esto, que es la capacidad que tiene cada órbita. Esto no se les puede olvidar. Entonces, como vimos acá, yo le puedo dibujar menos electrones a una órbita, porque eso va a depender en función de qué elemento yo esté trabajando, cuántos electrones tiene el elemento. Porque yo, para representarlo según el modelo de Bohr, tengo que dibujar los electrones del elemento que estoy trabajando en ese momento. Entonces, en función de eso, es si completo o no las órbitas. Entonces, yo le puedo dibujar menos electrones a la órbita en función de qué átomo estoy representando. Pero nunca, nunca, nunca le pueden dibujar más cantidad de electrones de lo que cada órbita soporta. O sea, puede tener menos, pero nunca puede tener más. Entonces, por eso tienen que recordar siempre la cantidad de la escalerita de la cantidad máxima de electrones por órbita.